Buenas noches, bienvenidos a esta segunda aula virtual de métodos de estudio para el desarrollo del pensamiento y la lengua 2. Buenas noches, Rosalba, buenas noches, Rosalinda, espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Bien, pues aquí tenemos para la sesión de este día los temas que vamos a revisar. En primer lugar, pues vamos a hablar de alfabetización informacional. Aquí los temas importantes serían la selección y búsqueda de información, así como la validación de fuentes. Vamos a dar un segundo repaso de APA y vamos a dejar un espacio también para que podamos resolver dudas. Asimismo, pues vamos a utilizar esta sesión para que me ayuden a darle un término a nuestro curso con con una breve reflexión. ¿Qué sería alfabetización informacional? Es saber cuándo y por qué necesitas información, dónde la puedes encontrar, cómo la puedes evaluar, utilizar y comunicar de manera ética. La alfabetización y las alfabetizaciones básica o funcional, informacional, digital, matemática, científica, emocional. Es decir, que hay una gran cantidad de alfabetizaciones. Vamos a encontrar que la alfabetización además es continua. Nadie puede decir que, por ejemplo, ya es experto en leer y escribir porque ya terminó un postdoctorado, sino todo lo contrario. Nos vamos a dar cuenta que a lo largo de toda nuestra vida estamos adquiriendo estrategias, estamos desarrollando estrategias aún sin darnos cuenta. Obviamente debemos de poner en práctica la lectura y la escritura para poder desarrollar esas estrategias y a partir de ello pues nos vamos volviendo cada vez más expertos. Sin embargo, pues sabemos que la experiencia sería a lo largo de toda nuestra vida. Aquí encontramos las estrategias de búsqueda. Son modelos, son planes o procedimientos que se emplean para la recuperación de información, descartando aquella no relevante o pertinente. Las estrategias se utilizan según la necesidad de información del usuario. Aquí encontramos algunos pasos de una estrategia de búsqueda. En primer lugar, hay que precisar el tema, hay que elegir los términos de búsqueda, hay que seleccionar las fuentes de información y finalmente pues hay que darle ejecución a la búsqueda. ¿Qué serían las habilidades informacionales? Son competencias que cualquier usuario con una necesidad de información desarrolla desde que encuentra el material que necesita, independientemente de la fuente y del formato, hasta que hace uso de él. Se refieren a saber cómo y dónde buscar, a tomar decisiones frente a los datos que encuentra y a encontrar los mejores contenidos con la mayor eficiencia de tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos realizando algún tipo de investigación o incluso cuando alguien está realizando una tesis o tesina, pues nos vamos a dar cuenta que si hace, por ejemplo, la parte del marco teórico, pues va a tener que encontrar los mejores contenidos, los mejores libros, las mejores fuentes, ¿sí? Para poder sustentar su contenido, la información, la opinión que está externando a partir de ese texto escrito, pero en un tiempo muy breve, ¿sí? Porque si se tarda demasiado, pues nos vamos a dar cuenta de que, sobre todo cuando debes de hacer una investigación, un artículo, etcétera, pues tiene cierto tiempo marcado y por lo tanto hay que entregar este trabajo a tiempo y pues hay que tener estos contenidos y con una mayor eficiencia de tiempo. Hay que precisar el tema que estoy buscando, qué nivel de profundidad necesito conocer sobre el asunto de la búsqueda. Busco información genérica, especializada o algo específico como una definición, porque en muchas ocasiones depende, sí, del tipo de información que estoy buscando y de ahí si realmente me sirve o no la información y de esta forma la puedo validar o no. Por ejemplo, si de repente alguien dice un término nuevo
literacidad, ¿sí? Hay que hablar de la literacidad. Pues nos vamos a dar cuenta de que literacidad es como un sinónimo de alfabetización. En la actualidad, para ya no tener este tinte un tanto negativo, sí, que se tomaba con la palabra de analfabeta, ahora se está retomando este término de literacidad, precisamente para darle pues un término un tanto más positivo a estos procesos de leer y de escribir. Sí encontramos que literacidad, si yo lo busco en internet, si está, por ejemplo, en Wikipedia, no sé si está en Wikipedia o en cualquier otro, en cualquier otra página de internet, pues hay que revisar muy bien si realmente me sirve esa información o no. En primer lugar, tendría yo que revisar que el tipo de página, si es una página confiable, vamos a revisar a continuación algunos elementos que nos van a servir para identificar esas páginas confiables. Y también, pues tendría yo que revisar para qué estoy buscando ese término. Si es únicamente para encontrar, pues, qué es literacidad, una definición o como tenerlo como un concepto muy general, pues bueno, me puede servir esta información genérica, pero si ya me piden el término para poder ubicarlo dentro de un marco teórico, dentro de una investigación, pues ya necesito información mucho más especializada, de algún artículo de investigación, de algún teórico importante que esté explicando qué es literacidad. Y a partir de ello puedo hacer, sí, un trabajo pues mucho más conciso, mucho más preciso. ¿Qué otros temas representados en palabras o frases están relacionados con el tema que estoy buscando? ¿Existen sinónimos de lo que se está buscando? ¿Qué sé de antemano sobre el asunto? Sí, aquí, por ejemplo, ya sé más o menos a qué me refiero con esto de alfabetización continua, que es a lo largo de toda la vida, y esto lo podría vincular con el término precisamente de literacidad. Hay que seleccionar modificadores. Aquí encontramos algunos atributos que ayudan a delimitar el tema, el periodo a cubrir, área geográfica, idioma. En la mayoría de los casos hay un buscador de búsqueda avanzada en el cual voy a encontrar estos elementos. Por lo tanto, pues ya no necesito escribirlo. Elección de términos de búsqueda, hay que encontrar las palabras clave y vamos a ver un ejemplo de búsqueda en Internet. Hay que formular objetivos, hay que transformar una necesidad de búsqueda que puede ser una idea completa. Van a fumigar mi casa, no sé qué hacer para proteger la salud de la familia y de mis mascotas. A parámetros de búsqueda en Internet, únicamente voy a seleccionar las palabras clave. En este caso sería fumigación de hogar, coma, cuidados. Y a partir de ello, pues ya puedo pasar, sí, a una búsqueda de datos en Internet. Obviamente, pues podría estar colocando toda la idea completa dentro del buscador, pero si hago esto, me va a salir una gran cantidad de información. Por ello, siempre debo de seleccionar el vocablo oportuno para encontrar la información. Siguiendo con este ejemplo, el término más importante de la idea completa es fumigar. En caso de que nosotros podamos tener datos técnicos, los debemos incluir. Por ejemplo, yo sé que las fumigaciones las hacen con hidrógeno fosforado. A partir de ello, pues puedo revisar que se le conoce al hidrógeno fosforado con el nombre común de fosfina. A partir de ello, puedo colocar dentro del buscador esta palabrita de fosfina y puedo encontrar información mucho más precisa. Además de escribir el término o palabra que nos interesa buscar, también es posible hacer de múltiples recursos para identificar información más específica. En la búsqueda de ejemplo es posible colocar un asterisco después de la palabra insectos para ver combinaciones con la misma. Puedo escribir fumigación, insectos y luego un asterisco y el buscador va a dar por resultados a insectos voladores y rastreros. Es decir, se va a centrar, sí, este buscador en esta palabrita de insectos al colocar el asterisco y a partir de ello me busca las clasificaciones, me busca combinaciones con otras palabras
y así pues ya puedo encontrar información mucho más precisa. La fumigación es mala para, puedo escribirla entre comillas dobles y después con un asterisco, y en todos los documentos me va a aparecer esta frase, sí, y puedo encontrar información que a lo mejor no encontraba yo en internet. En ocasiones digo, es que me pierdo, ¿no? En internet debido a que hay tanta información, pero si utilizamos estos elementos, sí podemos aprovechar mejor estos motores de búsqueda. Si queremos buscar la palabra o frase exacta, la podemos colocar entre comillas dobles, por ejemplo, fumigación de mosquitos, o si olvidamos cómo se escribe una palabra, podemos usar un signo de interrogación. Si olvidamos cómo se escribe o cómo era la palabrita fosfina, sí, pues voy a escribir F o fos, luego un signo de interrogación y después INA o la terminación que más o menos recordaba. Y a partir de ello me voy a encontrar que en los resultados aparece la palabra más cercana de fosfina. Con un signo de más, si queremos encontrar expresiones que se combinan, por ejemplo, fumigación aérea más daño, o con el guión justo delante de la palabra que queremos omitir. Si queremos escribir fumigación área, entonces vamos a colocar un símbolo, sí, de guión. Antes de dar clic, podemos dar, en este caso, pues elementos del tipo de formato que necesitamos. Por ejemplo, si quiero la información en PDF, si quiero un mapa, si quiero un video, si quiero la información en Word o en punto doc. A partir de ello, pues, también puedo seleccionar el idioma, la fecha y localización geográfica. Ahí tenemos un ejemplo dentro de la diapositiva que serían buscadores que a lo mejor son un tanto más sencillos y sí necesito colocar el tipo de archivo y además del tipo de palabras clave que me llevan precisamente o más cerca en ese tema. Hay que evaluar los resultados. Cualquier búsqueda te va a dar miles de resultados ordenados de manera aleatoria o interesada. Existe el recurso de las páginas electrónicas de pagar al buscador por indexarse en la primera posición de la lista, por lo que es necesaria la validación de la fuente y considerar las siguientes recomendaciones. Recordar que durante la pandemia es un ejemplo, ¿no? De por qué es importante estar alfabetizados. Durante la pandemia nos empezamos a asustar, ¿sí? Y sobre todo hablamos de niños, hablamos también de adolescentes que están constantemente en las redes sociales, de personas incluso adultas mayores, ¿sí? Que no están tan acostumbradas al uso o validación de las fuentes dentro de redes sociales. Cuando ellos se enfrentaban a estas primeras noticias y vinculados precisamente con la pandemia, pues encontraban muchas páginas y web que eran de noticias falsas. A partir de ello, pues había muchas personas asustadas, ¿sí? O muchas personas que se dejaban guiar por este tipo de información errónea. Lo que hizo el gobierno de México fue pagar a Google para que su información de sus páginas que si eran confiables, pues aparecieran en primer lugar, para que aparecieran también páginas de salud importantes, como por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, páginas vinculadas precisamente con información que ellos estaban revisando, en lugar de que apareciera pues esta información que no era confiable. Nos podemos imaginar que no fue nada barato y a partir de ello, pues nos podemos dar cuenta de lo importante que es estar alfabetizados informacionalmente, sí, para no dejarnos llevar por la primera información que te aparece en Internet, porque hay una gran cantidad de información, pero pues no toda es válida y no toda es confiable. Hay que seguir las siguientes recomendaciones en cuanto a criterios de confiabilidad. Hay que confiar en sitios que son conocidos. Hay que considerar las recomendaciones de las terminaciones .edu, .org y .gov. Cuando se trata de una página vinculada con una institución educativa,
pues vamos a encontrar que por lo regular termina en .edu. Cuando es un organismo, pues termina en .org, o cuando se trata de una página de gobierno, pues termina como .gov. También me voy a fijar en aquellas páginas que están relacionadas con otras páginas electrónicas conocidas. Tal vez encuentre una página que es un tanto más sencilla, sin embargo, si está vinculada con una página reconocida, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, ya toma otro realce. Me voy a fijar en aquellas páginas que colocan el nombre del autor y las referencias de su contenido. Hay que aplicar la validación de la fuente electrónica por medio del autor y su experiencia, así como el análisis de la pertinencia de las referencias utilizadas. Hay que revisar muy bien quién es el autor, si tiene una formación en el tema, si tiene, por ejemplo, una licenciatura, una maestría, si ha hecho investigaciones vinculadas con ese tema. También si ha publicado diferentes libros, pues también sería importante recopilar ese tipo de información. Me voy a fijar en aquellas páginas que se actualizan frecuentemente. Hay que validar la actualidad del texto si fue publicado en una fecha reciente. Me voy a fijar en aquellas páginas que atienden con rapidez y se les escribe, que tienen un diseño profesional y manejable, que aclaran las normas de uso y si se vinculan, como ya lo he mencionado, con otras páginas web conocidas. Aquí encontramos un ejercicio de validación de fuentes. Nosotros vamos a validar las fuentes a partir de criterios que serían el autor, la fuente, la fecha o actualidad. Según el criterio de autor, se buscó información acerca de este autor y nos dimos cuenta que es un docente e investigador de ciencias humanas y religiosas de la Universidad Católica de San Antonio, España. También buscamos el criterio de fuente. En este caso buscamos que era de Alnet y nos dimos cuenta que pertenecía a la Universidad de La Rioja, España, y es uno de los mayores portales bibliográficos que da acceso abierto a contenidos científicos. Y de acuerdo a la fecha de publicación, la fuente no es tan actual, es del año 2009. Sin embargo, en su bibliografía muestra que utilizó autores que son referentes importantes del tema tratado. Es decir, que utilizó a los autores más importantes vinculados con este tema y por lo tanto, pues sí, podemos encontrar que es un texto relevante. En conclusión, la confiabilidad del texto es media debido a que no es tan actual, pero lo que podría hacer, como en este caso, es que si encuentro a otros textos, sí, mucho más actuales, incluso de este mismo autor, vinculado precisamente con este tema, pues lo podría yo utilizar. A partir de ello, pues puedo hacer una validación, sí, de cada una de las fuentes. Recordar que sería a partir de los datos del autor, de la fuente y de la fecha o actualidad. Una fuente es confiable en cuanto a actualidad cuando tiene unos 3 años de antigüedad a la fecha, ¿sí? Entonces, a partir de ello podemos decir que se trata de una fuente confiable. Y cuando estamos elaborando investigaciones, pues también nos piden ese tipo, sí, de fuentes que son pues más actuales. Otra sugerencia es utilizar Google Académico. Si necesitas textos, resúmenes y citas de revistas científicas e investigaciones, puedes utilizar este buscador. Puedes crear alertas donde se te envía a un correo electrónico cuando existan nuevos documentos sobre el tema que te interesa, se te envía ahí un aviso y a partir de ello pues puedes encontrar textos, ¿sí? Mientras tú estás haciendo otras cosas, pues puedes estar aprovechando el tiempo, ¿sí? Haciendo este tipo de configuraciones, porque recordar que puedes ahorrar tiempo cuando estás elaborando alguna investigación y a partir de ello, pues puedes encontrar las mejores fuentes, ¿no? Otros criterios sería utilizar la biblioteca UPAEP. No hay nada mejor que utilizar una biblioteca digital. Cuando tienes el recurso hay que aprovecharlo porque
Sabemos que dentro de las bibliotecas pues están seleccionando los libros, están seleccionando las fuentes para ti y pues ya no debes estar haciendo esta validación, sí, o ser tan crítico en cuanto estás buscando información. Sin embargo, también es importante validar las fuentes, aunque estén impresas, sí, hay que validarlas muy bien, hay que revisar que sean pues autores que son expertos en el tema o que tienen una formación vinculada con ese tema que nosotros estamos buscando. Vamos a revisar también pues, tesis en línea de la UNAM, consulta de tesis de la UAM, tesis electrónicas de la IPN y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de páginas vinculadas con tesis digitales. La mayoría de las universidades importantes en nuestro país pues cuentan con este repositorio digital de tesis. Hay que aprovecharlas. En antaño, cuando tenías que hacer investigación de, por ejemplo, el de elaboración de tesis, tenías que ir hasta la fuente, es decir, ir hasta la biblioteca tal vez de la UNAM, ¿no? Y ahí buscar en el catálogo de fichas, ¿no? Antes eran estas fichas en cartoncillo, ¿no? Todavía hay que recordar, ¿no? Que comprábamos estas fichas también en la papelería. Y esto pues sucedía así, en antaño sí teníamos que ir hasta cada una de las universidades para poder realizar una investigación y ahora pues hay que aprovechar este tipo de recursos digitales en los que pues vamos a encontrar información de forma pues muy rápida. Aquí encontramos también la Universidad de Navarra, tesis doctorales y de tesinas. Hay otras páginas como por ejemplo Ese Cielo que maneja la UNAM aquí en México o Dialnet que maneja la Universidad de La Rioja en España, que serían bases de datos gratuitas. Lo que puedo hacer es también registrarme dentro de estas bases de datos gratuitas, por ejemplo, Ese Cielo, Dialnet, me permiten hacer configuraciones para que me llegue la información más nueva sobre mi tema, me llega mi correo electrónico que yo estoy utilizando para estar entrando a estas bases de datos y a partir de ello pues puedo encontrar información muy actual. Pues bueno, aquí vamos a dar un repaso del formato APA. Sabemos que APA es un modelo de citación muy importante. Es un modelo de citación que utilizan diferentes universidades. Cada universidad adopta como un formato de citación. Hay diferentes formatos de citación. Está MLA, está Chicago, está Vancouver. Sin embargo, APA es uno de los más utilizados cuando hablamos de humanidades, de ciencias sociales, pues se utiliza el formato APA. Encontramos que cuando vas a utilizar un texto que es un libro, debes de colocar en primer lugar su apellido paterno. En este caso se trata de un apellido compuesto, ¿sí? Por ello parecería que estoy colocando los dos apellidos, pero no, es un apellido compuesto. Después tenemos la inicial del primer nombre, el año de publicación, el título del libro y el nombre de la editorial. Algo que ya no vamos a colocar sería el lugar de publicación. Ese tipo de dato ya no se coloca dentro de la séptima edición de APA. Si tuviera el número de edición, se coloca a partir de la segunda edición, entre paréntesis después del título del libro. Y también en cuanto a volumen, lo vamos a colocar después del título del libro entre paréntesis. De un documento en línea voy a colocar cada uno de los apellidos del apellido paterno en cada uno de los autores, después de coma, la inicial de su primer nombre. Recordar que si hay nombres compuestos, por ejemplo, José Luis, voy a colocar las iniciales de este nombre compuesto J.L., que se refiere precisamente a las iniciales de ese nombre compuesto. También voy a indicar el título del trabajo
Como vemos en este ejemplo, pues se trata de una revista electrónica. Hay otros datos, como por ejemplo el nombre de la revista que voy a colocar en cursivas o itálicas. Esto también sucede con los nombres de los periódicos digitales. Se colocan los nombres de los periódicos digitales en cursivas o en itálicas. También otros datos dentro de revistas sería el número de revista y el número también de este volumen. Estos datos se colocan juntos. Recordar que el número de revistas se coloca entre paréntesis junto al número de volumen. Al final, el número de páginas o el rango de páginas en donde está ubicado este artículo, este texto, en este caso sería dentro de la página 169 a la 184. Recordar que pp punto se refiere a páginas en plural y p punto se refiere a página en singular, y al final la URL en donde está precisamente este texto. Yo coloqué, sí, una serie de referencias, pues porque utilicé citas dentro del trabajo escrito. Las citas, ¿para qué me van a servir? Para fundamentar mis propias ideas, y si tengo una opinión, le voy a dar relevancia, sí, a mi opinión, si coloco alguna cita vinculada con un experto en el tema, con el resultado de una investigación, o colocando a lo mejor datos duros, colocando porcentajes, etcétera, ¿no? Entonces, así es como yo podría estar validando si una opinión. De hecho, mi opinión se convierte en argumento cuando estoy respaldando esta información. Recordar a partir de ello, pues el modelo argumentativo de Toulmin, en donde me habla precisamente de respaldos. Está la cita parentética en APA. Recordar que se le llama cita parentética porque voy a colocar los datos de la fuente entre paréntesis. ¿Qué datos lleva la cita parentética? El apellido paterno del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo. Esos serían los datos de la cita parentética. Y hay también una cita que da énfasis al autor, que sería la cita narrativa. Aquí voy a ir colocando en primer lugar, como en el segundo ejemplo, el apellido paterno del autor, el año de publicación. En este caso es una cita textual corta. Voy a colocar entre comillas dobles la frase o idea que estoy citando, y recuerden que al final de la frase o idea citada es cuando se coloca el número de página o el número de párrafo. ¿Por qué menciono el número de párrafo? Porque si estoy sacando la información de una página web, pues aquí no voy a tener las páginas al final de cada una de las hojas. Entonces pues tendría yo que estar colocando el número de párrafo. Enumero cada uno de los párrafos e indico el número de párrafo en donde está precisamente esta información que estoy citando. Coloco par y el número de párrafo de donde estoy sacando esta información. Y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos hablando, o si tienen alguna pregunta con respecto a alguna actividad, también sería el momento para realizar sus preguntas. Bien, parece que no hay preguntas. Vamos a aprovechar esta sesión para dar una especie de cierre, sí, o de reflexión final a nuestro curso. Sé que todavía pues falta para que termine nuestro curso, sin embargo, pues sí sería importante este tipo de reflexiones. Recordar que las reflexiones o metacogniciones me sirven para mejorar mi proceso de aprendizaje. Aquí la pregunta que deben de contestar es: ¿qué me llevo del curso? Tal vez alguien se lleva el formato APA porque sabe que lo va a utilizar en otras investigaciones, en sus mismas actividades que les piden para sus asignaturas, pues tal vez les piden en muchos casos el formato APA.
o tal vez si están pensando en elaborar alguna tesis, algún trabajo de investigación, algún artículo, pues también se pueden llevar el proceso de escritura, sí, sabemos que el proceso de escritura pues se aplica a cualquier tipo de texto, si bien nosotros pues nos centramos en la elaboración de un texto argumentativo, sabemos que este mismo proceso de escritura lo podemos plantear para otro tipo de géneros. También alguien se podría llevar este tipo de texto argumentativo, sí, sabemos que la argumentación es uno de los discursos más utilizados en la actualidad. De hecho, hay un libro que se llama Saber Escribir del Instituto Cervantes, que nos dice que el texto argumentativo o el discurso argumentativo sería uno de los discursos que más utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Constantemente estamos tratando de realizar argumentaciones, de aquí la relevancia de saber hacer un buen texto argumentativo. Pues bueno, ahí tiene más o menos algunas ideas sí, acerca de lo que se pueden llevar del curso. No sé quién quiere comenzar. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Rosalba, ¿cómo estás? Compañeros, buenas noches. Bien. Bueno, pues de este curso me llevo lo que es a- la mejora en los procesos y los procedimientos de la elaboración del ensayo. A seguir practicando con el formato APA y pues más que nada a poder transcribir mis opiniones en un texto. Muy bien, Rosalba. Excelente. Nos podemos dar cuenta de la importancia de esos conocimientos, sobre todo porque los van a estar aplicando a lo largo, sí, de todos sus estudios actuales, no solamente sus estudios de este momento, sino también posteriores, ¿no? Si ustedes siguen estudiando, pues aquí vamos a encontrar precisamente pues la importancia de poder realizar una investigación, la importancia de poder redactar textos académicos o textos universitarios. Bien, ¿alguien más? Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Carlos, adelante. Pues solo para decir que yo me llevo de este curso, del momento en que tuve que planear lo del tema y lo de estructurar de la introducción, desarrollo y conclusión, aprendí, se me quedó muy marcado eso de que tiene que haber una coherencia entre lo que afirmo y lo que niego del autor, porque muchas veces, al menos yo pensaba como de que, bueno, voy a hablar de una idea, entonces pienso desarrollarla, pienso estructurar, pero después en el camino veo que un autor me sirve para contrarrestar la idea que estoy afirmando. Entonces, lo que me decía en la parte del modelo de Tolman, donde que decía, tienes que ir un paso adelante y tienes que pensar en contraargumentos de lo que estás tú afirmando para que cuando alguien te trate de, pues, no de hacer quedar mal, sino como de ver el punto débil de tu argumentación, tú ya tengas como una respuesta a esos contraargumentos. Entonces, pienso yo que la importancia de eso, pues sí la noté mucho al momento de estar estructurando, porque me di cuenta como de un autor que yo lo veía como alguien que parecía pues inobjetable, que después me di cuenta que realmente sí tenía manera de contraargumentarlo y de que pues también mis opiniones pueden ser muy, pues están muy vulnerables a esos tipos de ataques y de que por eso es siempre importante pues tener esa perspectiva de a largo plazo de saber que me pueden preguntar como, oye, pero y esto y este punto, y entonces así pues tener pues ya esa claridad de cómo defender mis argumentos y también de cómo pues convencer a la persona de que lo que estoy afirmando pues tiene un sentido, tiene un fundamento, una razón de ser, y pues al final pues es lo que me llevo y yo agradezco mucho también su atención de toda la retroalimentación y pues gracias por todo. ¿De qué, Carlos? Pues muchas gracias por recordarnos el modelo argumentativo de Toulmin. Es un modelo muy interesante. Recordar que fue hecho por un matemático y por lo tanto, pues sí está basado por completo en la lógica, ¿sí?
no estamos tan acostumbrados sí a llevar una lógica elaborada por un matemático. Sin embargo, pues es un buen ejercicio de reflexión, de ubicación de pensamiento crítico, incluso pensamiento creativo, ¿sí? A partir de este modelo argumentativo, como bien dice Carlos, pues podemos encontrar también el contraargumento. Sí, podemos ganar incluso un debate argumentativo, pero cuando lo estamos colocando dentro del texto escrito, pues le estamos dando, en este caso, la importancia a nuestra opinión, pero también estamos dando importancia a otras opiniones que podemos encontrar vinculadas con nuestro tema. Podemos incluso enriquecer nuestro punto de vista si nosotros estamos utilizando otros puntos de vista, otras opiniones acerca de nuestro tema, y a partir de ello, pues hacer también, ¿por qué no?, un tipo de estrategia para poder, pues ganar más adeptos y vincularlos precisamente con la opinión que yo estoy tratando de defender a lo largo de mi texto escrito. Bien, ¿quién más quiere opinar acerca de qué es lo que se lleva el curso? Rosalinda, Andrea. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Bueno, pues creo que lo principal que me llevo de este curso es que pude fortalecer mis habilidades para elaborar ensayos, sobre todo argumentativos, y pues ya con este enfoque pude aprender a estructurar mis ideas de forma más coherente y lógica. Y bueno, pues también basándome en argumentos sólidos y pues con evidencia totalmente. Creo que esto no solo me ayuda en el área académica, sino en cuestión laboral. Y pues creo que es una herramienta muy valiosa para poder comunicarme de forma más, pues con más claridad, también de forma más analítica y más reflexiva. Entonces, pues yo creo que hay muchas cosas que puedo tomar de este curso y pues muchísimas gracias, maestra. ¿De qué, Andrea? Muchas gracias. De igual forma, ¿no? Tomar en cuenta estos elementos argumentativos y para poder hacer un mejor trabajo escrito. Rosalinda, Hola, buenas noches. buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Rosalinda. Muy bien. Pues estoy de acuerdo con mis compañeros de lo que dijeron. También lo llevo para expandir mis conocimientos acerca de todo lo que hemos aprendido. También lo que se me marcó mucho o que entendí un poquito más fue lo de las citas textuales y las parafraseadas, y el saber cómo defender la palabra o ¿cómo se dice? Marcar la oración que está diciendo el autor sobre el tema. Me gustó mucho aprender eso porque no, o sí lo había visto anteriormente, pero no me acordaba, entonces como que me refrescó ahí la memoria y expandió el conocimiento. Muy bien, Rosalinda. Excelente. Sí, vamos a encontrar una serie de conocimientos, sí, vinculados con lectura, con escritura y en general también, pues, relacionados y vinculados con el uso de formalidades dentro del texto escrito, ¿no? El uso de citas, el uso de referencias van a ser también importantes dentro del texto académico, dentro del texto universitario. Pues sin duda, sí estoy segura de que cada uno de estos conocimientos pues los van a llevar al éxito en cada una de sus asignaturas. Estoy segura de que pues van a seguir utilizándolos y aquí está la invitación precisamente para continuar aprendiendo, sí, pues aplicando precisamente la práctica de la lectura y la escritura es como nosotros podemos decir que vamos a continuar aprendiendo, ¿sí? Esta alfabetización continua de la que nosotros hablamos al inicio. Pues bueno, pues muchas gracias por estar dentro de esta sesión. En ocasiones es un tanto complicado el ponernos de acuerdo, pero me da mucho gusto que Andrea, Carlos, Rosalba, Rosalinda
se hayan dado el tiempo para estar dentro de la misma. Espero que tengan una excelente noche y que descansen. Gracias, Igualmente, maestra. maestra, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Igualmente, hasta luego. luego. Hasta luego.